Veamos los detalles de la integración. Sea O un objeto GNexus, un atributo o un dominio. Esta será la granularidad mínima en la que se va a realizar la comparación entre una versión y la otra. O puede ser nuevo en este tramo de tiempo, puede haberse eliminado o puede haberse modificado. Si O es nuevo, es decir, no existía en este momento de congelarse la versión y luego de crearse la versión de desarrollo, y no existe tampoco en este tramo de tiempo, entonces O va a ser copiado a la versión destino de la integración. Era lo que pasaba en el caso anterior que veíamos con la transacción Citi, que era nueva en este tramo de tiempo. Ahora, supongamos que O sí existía en este momento, pero se elimina en este tramo de tiempo. Si en la versión destino, desde el momento de congelar la versión, O no se modificó, ese objeto no fue modificado, ni es invocado por nadie, entonces se elimina de la versión destino. Si no, se deja como está en la versión destino. Y ahora veamos el caso más complejo, que es cuando fue modificado el objeto O en este tramo de tiempo. Si en ese mismo tramo de tiempo O no se modificó desde la versión congelada en la versión destino, entonces se copia O en la versión destino sobreescribiendo el que existía. Si no, es decir, si se modificó aquí y también paralelamente se modificó aquí, entonces se intenta hacer el merge, es decir, integrar las partes modificadas a ese objeto en este tramo de tiempo y en este tramo de tiempo en esta versión. Si no hay conflictos, es decir, en una versión y en la otra no se modificaron las mismas partes, entonces se hace el merge de las partes. Y en caso contrario, es decir, cuando sí hay conflicto, se sobreescribe, es decir, O queda como está en la versión origen. En ese caso, queda en manos del usuario resolver el conflicto, por ejemplo, yendo al history, donde tenemos la revisión del objeto O como estaba en la versión destino. De todo esto ya vimos un ejemplo. Debemos decir aquí que el merge es todo o nada por objeto. Es decir, si hay conflicto en una parte del objeto, por ejemplo las reglas, no se integran las partes restantes que no presentan conflicto. Es decir, se sobrescribe el objeto completo. Vamos a ver un ejemplo de esto a continuación.